estos momentos entonces se va a dar inicio a esta comisión investigadora encargada de investigar los procesos de selección de la concesión de la línea 2 del Metro de Lima, gasoducto sur peruano, contrato de exportación del gas de Camisea y la modernización de la refinería de Talara. Quien preside esta comisión es el congresista Daniel Salaverry Villa. Es una sesión ordinaria en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en la sala Fabiola Salazar Leguía. Adelante. De una parte de la línea 4, que es la que se ve en color rojo, que va más bien de sur a norte, con el objeto de conectar rápidamente al Callao, al aeropuerto Jorge Chávez. Este último ramal va desde la avenida Fawcett hasta la avenida Gambetta, tiene 7.7 kilómetros. En total, las dos líneas suman más o menos 35 kilómetros. Hay casi una estación por kilómetro, por lo tanto hablamos casi de 35 estaciones, y luego túnel subterráneo en su integridad. Este túnel se excava básicamente con tuneladoras, que son como topos, digamos, mecánicos. La profundidad del túnel, aproximadamente un promedio de 20-25 metros de profundidad. Y hay 35 estaciones que son sumamente importantes, las estaciones de pasajeros. Más o menos cada kilómetro, de tal forma que nadie deba caminar más de 500 metros para poder acceder a una estación, grosso modo. Ese es el estilo en todo el mundo. El tema de las estaciones es particularmente importante, es un elemento bastante fundamental y es justamente el que en estos momentos está dando bastante problema, como luego voy a relatar. Ahí se ven las etapas. Por ejemplo, en el lado derecho se ve la etapa 1A, que más o menos tiene 5 kilómetros, que se pensó poder inaugurarla en julio de este año. Luego con la adenda 1 firmada en diciembre de 2014 con el concesionario, entre el concesionario y concedente, extendieron esa fecha para febrero del próximo año, del 2017, pero tampoco va a estar lista para esa fecha. Y luego está la etapa 1B, que empieza desde Ate, llega hasta donde se inicia la etapa 1A y luego tiene un sector avanzando hacia el oeste. Y luego está, ahí ven la etapa 1B, que tiene en verdad dos tramos, ¿no? Al principio y a la mitad. Y luego está la etapa 2. Es importante entender esta terminología porque es la que se usa mucho en el contrato y en todas las comunicaciones. La etapa 1A es la que debió estar lista ya, no lo está. Y la etapa 1B y 2 son aquellas que estaban con un cronograma ya, digamos, más normal, no acelerado como el de la etapa 1A. Vean que la etapa 2 también incluye el ramal hacia el aeropuerto Jorge Chávez. La red total del Metro de Lima y Callao, que nosotros colaboramos muchísimo en diseñar a fines de los 90 y luego actualizamos a fines de la primera década del siglo, y que concluyó felizmente con un decreto supremo a fines del 2010, volviéndola oficial y estableciendo que esa es la red básica del metro de Lima y Callao. Está compuesta por estas 6 líneas. El objetivo es irlas construyendo secuencialmente, continuamente, sin interrupción. El sueño que había hace unos 10 años era poder tener las 6 líneas para el bicentenario, ¿no? Para el año 2021. ¿Qué sucede con el proyecto? Todo es público y notorio que tiene un atraso notable. Y este atraso se debe a 2 componentes, 2 factores. La falta de liberación de los terrenos e interferencias. No se liberan los terrenos, un problema que tienen muchas concesiones. Y esto es un problema que tiene el concedente, ¿no? El ministerio, que tiene que agilizar esto. Pero hay un segundo problema que no es menor, aunque se quiere minimizar constantemente por el lado del concesionario y etcétera, y que es la falta de elaboración oportuna y la consiguiente aprobación de los EDIs, los estudios definitivos de ingeniería de todos los componentes, básicamente las estaciones, que es lo más crítico. Y este segundo componente es responsabilidad del concesionario. Eso es algo que no se publica, no se dice, se oculta.
pero es una realidad tangible. Y es una realidad tan importante que puede cuestionar totalmente, en forma eventual, un reclamo del concedente, un reclamo del concesionario por el atraso de la entrega de terrenos, con una pregunta muy simple que podría hacer cualquier árbitro o cualquier juez, sea CIADI o sea donde sea. Oiga, señor concesionario, si el día de mañana se liberan los terrenos y se los damos, ¿usted puede pasado mañana empezar la construcción? No puede. Y no puede porque no tiene los diseños, muchos de ellos ni siquiera entregados y menos aprobados. Por lo tanto, es un principio, entendemos, contractual, legal fundamental, que las ampliaciones de plazo se dan cuando hay realidades, no cuando hay ficciones, digamos, formales. Es cierto que hay un incumplimiento del concedente, pero también, lamentablemente, para el concesionario hay un incumplimiento de él. Y el incumplimiento de una de las partes no concede automáticamente el derecho a la otra parte de incumplir. Ese creo que es un error de cálculo fundamental que ha cometido el concesionario, como luego lo voy a explicar más en detalle. Este es el resumen del estado de ingeniería. Fíjanos a la derecha, la columna vertical, digamos, de la derecha, los totales. Fíjense, la primera, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Cuántos son los EDIs totales que tiene que presentar el concesionario para este proyecto? 108 EDIs en total, para todos, la etapa 1A, 1B y 2. Hoy por hoy solamente hay aprobados 15. Hay porque hay alguna estación, etcétera, equipamiento electromecánico. Pero ¿cuántos EDIs hay en proceso de levantamiento, de observaciones, de revisión y por lo tanto no aprobados? Hay 31 EDIs y muchos de ellos tienen fácilmente medio año de discusión. La tercera línea, la primera, vencido contractual que ya debió ser entregado según el contrato, 40 EDIs, por lo tanto es un incumplimiento que no entendemos. Y luego hay entrega pendiente, pero que tienen todavía plazo vigente, 22. ¿No? Entonces, ¿cuál es el avance de EDIs? 108. ¿Cuántos están y ni siquiera entregados y con plazo vencido? 71, es decir, casi el 70%. Aquí hay un problema muy serio de incumplimiento. Fíjense en la línea de abajo el vencimiento del plazo para tener el total de EDIs aprobados. La etapa 1A debe estar aprobado y de los 30 EDIs solamente tienen 12 aprobados y debieron estar en octubre del 2015. La etapa 1B deberán estar aprobados el 11 de febrero del 2017. Solamente tienen 2 aprobados de un total de 32. No van a llegar. Y la etapa 2 sí tiene más holgura. En noviembre del próximo año deberían estar todos aprobados. No hay ninguno aprobado aún, pero tampoco hay presentados 22, más o menos 36 de ellos. Bueno, esta es la situación, digamos, de tiempos y de los EDIs. ¿Cuál es el avance físico ya del proyecto a nivel? Aquella que debió o febrero 17 con la adenda 1 está en un avance del 70%. Y luego están los diversos otros componentes, digamos, que son relativamente menores. El material rodante está bien, está marchando muy bien. Las TBM, ya hay las dos grandes máquinas TBM en Lima, cada una son máquinas alemanas de y están en Lima, pero tendrán que estar pues esperando un año o más antes de poder entrar en funcionamiento. Vean en las dos líneas finales las estaciones. Hay 2 estaciones nada más que se han iniciado su construcción, la Santa Anita, que es la de 24, y la Hermilio Valdizán. Su grado de avance es 20%.
Este es más o menos la sección del túnel. Ahí se ve un poco los detalles del avance. Es el túnel, hablamos del túnel de 5 kilómetros, el de la etapa 1A, que se excava con métodos tradicionales, no con los topos mecánicos. 70%. El atraso general del proyecto. Bueno, ahí se ven las cifras, no es muy fácil verla, pero tal vez en el gráfico siguiente o en el enunciado abajo se puede ver. Ya, aquí. Estamos al mes de... la línea roja es el avance programado, contractualmente programado, y la línea azul es la realidad. Está cortada la línea azul al mes de octubre, y vemos que en octubre el proyecto está al 14% de avance, debiendo estar al 36%, ¿no? Entonces es un atraso bastante importante. Bueno, paso al punto de cuál es la grave situación de los EDIs que existe a la fecha y que llevamos en verdad en este problema más de un año y sin solución, la verdad que sin solución. Y sin solución porque las posiciones de nuestro consorcio y las del concesionario en este punto son irreconciliables, no hay forma. Y lamentablemente debemos reconocer que no tenemos el apoyo de nuestra entidad contratante, Ocitlan. Entonces la discusión se ha vuelto muy, muy complicada. Incluso hemos tenido varias crisis contractuales, legales, hemos tenido que obtener 2 medidas cautelares, etcétera. Tenemos un arbitraje con 19 puntos, etcétera. ¿Cuál es el dilema, el problema fundamental? Los EDIs preparados por el concesionario para las estaciones de pasajeros persistente y sistemáticamente degradan la propuesta técnica presentada por él mismo y con la cual la capacidad de ante sismos y por lo tanto la seguridad de los futuros usuarios. Esta degradación se evidencia en menor concreto utilizado, por ejemplo la reducción del ancho de los muros pantalla, de las losas, etcétera. Ustedes saben, los muros es toda escala. Lo vemos todos los días, creo, nosotros ahora en Lima con la explosión de los edificios y muchos sótanos. Yo mismo tengo frente a mi casa un edificio enorme de 12 pisos que tiene cerca de 8 sótanos y que ha provocado la demolición ya de 3 casas, fisuras enormes, etcétera, por falla en los muros pantalla. Los muros pantalla altísimos en las sin percance. Pues bien, en estos muros pantalla, desde el principio, el concesionario pretendió no colocar el metro de espesor que había ofrecido en la propuesta técnica, sino 80 centímetros, ¿no? Luego, tampoco quiere poner todo el acero menos. Cúbicos en alguna construcción, incluso en nuestras casas, que hay pues una vinculación muy importante entre el concreto y el acero que uno pone dentro. Recordemos, si no, los escándalos que ha habido en algún momento cuando se hizo que hay para las estaciones. Entonces, se pretende degradar la construcción de las 2 salidas de emergencia también. El contrato, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la propuesta técnica misma del concesionario, todo detalle el andén de la calle. Y sin embargo, llevamos 6 meses discutiendo porque ellos no quieren ya hacer las 2 salidas de emergencia directas.
sino solamente llegar hasta la mitad, hasta el vestíbulo, y de ahí compartir otras salidas. Esto es algo intolerable porque afecta a la seguridad. Y hoy por hoy, con que hemos visto en un es inaceptable, doblemente inaceptable. No, además, ya no quieren construir el muro forro de impermeabilización que habían establecido ellos mismos en su propuesta técnica en las zonas básicamente del Callao, donde la presencia de agua es en constante riesgo de ingreso de agua, inundación, etcétera. Entonces allí las bases del concurso, el contrato, exigía impermeabilización de todas las estaciones. Ellos, en su propuesta técnica, para cumplir con lo que decían las bases, para que no los eliminen, pusieron paralelamente a las pantallas 1,30 m, pusieron unos muros de concreto de 60 centímetros perimetrales, de tal manera de poder soportar con toda garantía el ingreso de agua. Pues ahora dicen que no, que ya no es necesario, que basta unas obras de drenaje, canaletas para evacuar el agua que se pueda ingresar, etcétera. Eso también ha sido materia de rechazo de esta supervisión. Ahí está el problema. Todo esto es muy grave, constituye una seria infracción contractual, ya que el contrato de concesión señala que la propuesta técnica que forma parte del contrato como apéndice 1 del anexo 3 tiene efectos vinculantes, utiliza esa palabra, vinculantes, respecto a la formulación del estudio definitivo de ingeniería. Por eso decimos nosotros que el atraso en la presentación y además en el proceso de aprobación de EDIS es de responsabilidad única y exclusiva del concesionario. ¿Cuál es la técnica? Aquí he dado un poquito algunos detalles. El grado de obligatoriedad del ofrecido por el mismo concesionario en su propuesta técnica, para efectos de que éste efectúe los estudios definitivos de ingeniería, está amparado en muchas razones. Está amparado primero en el sentido común. Nosotros tenemos décadas revisando proyectos, siendo supervisores, etcétera, y nunca hemos visto, que una oferta o una propuesta técnica pueda relativizarse, mediatizarse, cambiarse hacia menos. Siempre, si hay que cambiarse, cambia hacia más, pero nunca hacia menos. No importa que esto no sea obra pública, como dice Ocitlán o dicen algunos, y que esto sea una APP. Oiga, ni siquiera los privados aceptan que una oferta o una propuesta técnica se la rebajen. Si el privado no lo acepta, el Estado nunca lo aceptó, ¿por qué la combinación público-privado sí lo va a aceptar? Ese es realmente un argumento extraño, pero que viene persistentemente esgrimiéndose por el lado del concesionario. También la propuesta técnica entregó planos y documentos donde se puede leer con todo detalle que los espesores de los muros pantalla de las 35 estaciones de pasajeros son no menos de 1 metro, incluso y en algún lado indica 1,30 m, otro lado 1,20 m, etcétera. Por lo tanto, nuestra postura es: tú no pones menos de 1 metro, se acabó. Y nosotros vamos a verificar más bien si con 1 metro soporta, no vaya a ser que necesite 1,10. Y si es 1,10 o 1,20, por ser contrato de suma alzada y el riesgo de diseño del concesionario, él tiene que diseñarlo mejor a su costo. Ese es el riesgo de diseño. Luego, la densidad del acero que logramos por metro cúbico de dichos muros, esto no lo puede disminuir y lo está disminuyendo. Los planos que ellos han presentado en su propuesta técnica muestran las salidas de emergencia directas desde el andén y la calle. Directas. Uno entra a esa salida de emergencia en el andén, en un momento de incendio, de lo que fuere, y sabe que va a salir directo a la calle, sin que lo lleven primero al vestíbulo y luego tenga que ver por dónde tiene que seguir saliendo, etcétera. No, directo a la calle. Luego, el muro forro de concreto es de 60 centímetros, así está escrito, está puesto en los planos para todas las estaciones del Callao por las razones de impermeabilización
que he mencionado. El contrato de concesión, ¿qué dice? Ahí lo he transcrito entrecomillado. La propuesta técnica que forma parte del presente contrato como apéndice 1, etcétera, tiene efectos vinculantes respecto a la formulación del estudio definitivo de ingeniería correspondiente. Este es tal vez el enunciado más serio, grave, importante que tiene el contrato de concesión a este punto. Sigue en espíritu o en la misma letra. Dice, los EDIs deberán ser consistentes con las especificaciones técnicas básicas, así como con la propuesta técnica presentada por el concesionario. Consistentes. En otra página, la 59, dice, los EDIs deberán ser elaborados conforme a las especificaciones y la propuesta técnica es un anexo del contrato, es parte del contrato. Por lo tanto, los EDIs deben ser elaborados conforme a la propuesta técnica. Otra página, 225, dice, los EDIs deben desarrollarse cumpliendo con la propuesta técnica, etcétera, etcétera. Todos los cambios en relación a su propuesta técnica presentados por el concesionario, sin excepción, pero todos en los EDIs que han presentado, disminuyen en beneficio económico del concesionario, disminuyen la cantidad de concreto, la cantidad de acero ofertado, degradando directamente la calidad técnica porque disminuyen la capacidad de soporte, la capacidad mecánica, la capacidad de resistencia de los elementos estructurales y por lo tanto violan la oferta económica presentada por ellos. Dicho pretendido ahorro, hemos calculado que podría llegar a unos 70 millones de dólares. Este monto solo beneficia al concesionario, es un ahorro para ellos pero indebido, no es legítimo. Y es un ahorro que no, ni siquiera uno podría pactar, bueno, ya pon menos concreto, menos acero, pero me das la economía de ello. No, porque no es un contrato de precio unitario, es un contrato de suma alzada, eso legalmente no es posible. Por eso es una pelea tan fuerte que lleva el concesionario durante un año, porque tiene ahí 70 millones de dólares en juego. No, en todas las 35 estaciones. Por eso también esta pregunta me hace recordar que a veces se dice, bueno, al final 70 millones suena mucho, claro, suena mucho, depende si para uno, no sé, para el que se encarga de las obras civiles su contrato tal vez es 1.000 millones de dólares, para las estaciones y los 70 millones puede ser importante. Pero si lo vemos a nivel del contrato total del concesionario, que al final es una unidad, es un contrato de 5.000 y pico millones de dólares. Entonces, ahí para nosotros es un poco incomprensible que por 70 millones de dólares llevemos un año en esta discusión tremenda, ¿no? Y lo que es peor, estas discusiones que las llevamos nosotros fuertemente, podrían terminarse en cuestión de un mes. Es muy sencillo, el contrato mismo lo dice. El contrato dice que cuando hay este tipo de desencuentros que no tienen salida, el concesionario puede recurrir a un peritaje técnico que es además muy expeditivo, ponen plazos muy rápidos, con lo cual se pueden solucionar los problemas. Lo que uno se pregunta es ¿por qué nunca el concesionario ha acudido a este sistema de peritaje técnico prolongando esta situación inútilmente? ¿Por qué está buscando unas soluciones extracontractuales? Que alguien diga, bueno, ya, pues acéptenles, ¿no? Eso es algo incomprensible. Él tiene el mecanismo para acudir a un peritaje técnico. Lo que es obvio pensar es que tal vez es muy difícil conseguir un perito técnico que diga que una propuesta técnica no es vinculante, ¿no? Entonces, en este cuadro estamos mostrando lo siguiente, que estas pretensiones de ahorro del concesionario vienen para nosotros por vienen de etapa 1A. El concesionario pretendió también hacer ahorros distintos a estos 70 millones, distintos. Pretendió hacer ahorros evitándose el revestimiento estructural de concreto en el túnel, sino simplemente poniendo
shotcrete, el primer revestimiento, digamos, la primera de unos 20 centímetros, luego se pone una geomembrana y luego, en cambio de poner la estructura de concreto, ponerle otra vez un concreto rociado, lo que le llaman shotcrete, ¿no? El concreto que se rocea con unas máquinas especiales. Pero esto pues es de mucha revestimiento del mundo que revestimiento concreto con el acero respectivo. Esta discusión duró meses también, porque además violentaba su misma propuesta técnica, hasta que luego de 4 o 5 meses terminó aceptándolo, perdiendo 4 o 5 meses valiosos. Esto, ¿cuánto de oro hubiera significado para él? Esto no lo hemos medido, pero también hay algunos millones por ahí. ¿Qué cosa dice el concesionario ante esta posición de la supervisión? El concesionario afirma que las propuestas técnicas presentadas en la licitación tenían carácter preliminar en cuanto a la ingeniería. Y efectivamente, las propuestas técnicas que se presentan incluye diseños de ingeniería a nivel preliminar. Eso es cierto. Por eso es que luego se le paga 120 millones de dólares para que desarrolle los estudios definitivos de ingeniería, los EDIs. Pero eso no significa que lo que él pone en esa ingeniería preliminar puede luego disminuirlo. Si él pone, es el ejemplo que dábamos muchas veces a ellos, le decíamos, bueno, si tú pones un vehículo de un nivel tal y luego quieres disminuirlo simplemente diciendo que sigue entregando un vehículo, eso no es admisible. Uno tiene que comparar con las características mínimas que ofreciste en tu oferta. Aquí, en esta propuesta técnica, el concesionario ofreció lo que ofreció, fue aprobado con ello, cumplió lo mínimo que decían las bases. Si allí ofreció más, pues él de ese mínimo y tiene que entregarlo, aunque la ingeniería que haya entregado era preliminar, pero si allí decía que los muros eran 1 metro de espesor mínimo, eso tiene que entregarlo, porque además es lógico pensar que en un concurso competitivo donde se ganaba también por precio y donde él se presentó al 90% del presupuesto base, por lo tanto pensaba que iba a haber competencia, que luego al final no la hubo, pero él se presentó al precio más bajo, 90%, entonces tenía que ajustar sus costos, tenía que hacer todo lo necesario para minimizar sus costos. Y entonces si puso 1 metro de espesor es porque sabía él que menos de 1 metro ya no era razonable, lo podían sacar de mesa por infracción técnica. Por lo tanto, luego no hay argumento para que pueda poner menos, y más aún si con ese metro calculó su oferta económica, como es lógico. Luego, menciona el concesionario que el contrato permitía modificaciones, y es verdad, el texto del contrato dice que en el desarrollo de los EDIs, estos tienen que ser consistentes con la propuesta técnica, ellos sin perjuicio de las modificaciones que se implementen. Es verdad, pero todo contrato dice cómo se pueden hacer las modificaciones y de qué modificaciones se tratan. Son las modificaciones vía adenda, etcétera, que pueden mostrar cambios, y esos cambios, si son aceptados por adenda, pues se incorporan. Pero no son modificaciones al libre albedrío del concesionario. Además, en algún momento se nos intentó decir que el contrato también permite optimizaciones. Es verdad, pero ocultaban decir que el capítulo de optimizaciones habla precisamente de 5 o 6 optimizaciones, y todas dirigidas a beneficiar al Estado en su proceso, por ejemplo, de exposiciones en liberación de terreno, etcétera. Si se podía optimizar el área de alguna estación para reducir algún problema con algún propietario, pues esa optimización estaba permitida. Hubo otras optimizaciones ya durante la construcción, en fin, pero nada más, no cualquier optimización. Luego el concesionario argumentaba, y también os diré eso, que de diseño lo tiene el concesionario, y por lo tanto riesgo de diseño lo asocian a autonomía. Es decir, oiga, yo tengo el riesgo de diseño, déjenme diseñar como yo quiera, porque yo tengo el riesgo. Pero ese concepto está totalmente equivocado. El riesgo de diseño siempre ha existido en el país. Todos los que hemos diseñado algo sabemos que al diseñar tenemos riesgo de diseño, que si algo pasa, asumimos nosotros el riesgo. Si nosotros tenemos que construir algo, por ejemplo, cuando hacemos sus ofertas,
que diseñar y construir. Entonces, si en el diseño algo me salía mal y luego en la construcción veía que tenía que poner más cosas, era mi riesgo de diseño y tenía que ponerlo a mi costo. Ese es el riesgo de diseño. No torcer la frase y la interpretación para decir que el riesgo de diseño significa libertad para yo diseñar lo que yo considero conveniente, independiente de lo que yo te ofrecí. Eso no es. Y otro argumento que se dice es, bueno, pero vamos a estar nosotros 35 años aquí, nosotros somos los primeros interesados en que todo salga bien. Eso no es verdad, pues. Eso, sino que le pregunten a Enron y a todas esas compañías donde en el seno mismo de esas mismas empresas se generó la catástrofe de esas compañías. Una compañía no tiene necesariamente todo alineado y a todos alineados en la misma dirección. Es conocido que las empresas contratistas en sus sistemas ofrecen premios de obra, premios de aceleración por tiempos, premios si es que se economiza dinero. Y ese funcionario pues es un ave de compañías. Y si porque entonces ese funcionario va a estar muy interesado en cerrar algunos ojos, cerrar alguna vez los ojos, o en extremar el límite de lo que él piensa que puede suceder o no, ¿no? Que si el sismo tal vez nunca suceda, si llevo aquí 10 años y nunca ha pasado un sismo muy fuerte, tal vez no suceda nada y me tomo el riesgo y me gano mis $7 millones. Eso sucede, y sucede en todas las compañías cuando hay así de este tipo, o lo que le llaman también incentivos perversos. Por lo tanto, el hecho que ellos vayan a tener que vivir con estos 35 años no es tan cierto, porque los que ahora están construyendo no son los que van luego a estar en la operación. Y no necesariamente la organización de esas 20 compañías que están en el concesionario, no necesariamente hoy día se están dando cuenta plena de lo que se están arriesgando en profundidad, pienso yo. Estos equivocados argumentos, que además solo apuntaban a entregar un proyecto de menor calidad y seguridad que el ofrecido por el concesionario en su propuesta técnica, y por lo tanto de mayor beneficio económico impropio para el concesionario, desvirtuando y vulnerando además el carácter competitivo del proceso de licitación de la concesión y la característica fundamental del carácter afirme de las propuestas, que es un criterio estable en nuestra legislación, en nuestra práctica, fueron permanentemente desestimados y contradichos por este consorcio supervisor, lamentablemente sin el apoyo de OCICAN. La degradación de la propuesta técnica, bueno, yo aquí resumía, no vale la pena repetirlo, si me permiten, para ganar tiempo. ¿Qué nos ganamos con esto nosotros? Nos ganamos muchas presiones que tenemos pegado del presente año. Prohibieron que a todas las reuniones con el concesionario de OCITAN para discutir todas esas características técnicas asista personal peruano, con la excusa que el personal clave era el único que podía participar, y claro que sorpresa, el personal clave, personal chino y coreano, quienes son el 13% del total de nuestro plantel en el consorcio. Con esto, lo que se intentaba lograr era debilitar al equipo de supervisión. Al concesionario lo dejaban entrar con 10, 20 personas. A nosotros, supervisores, solo nos dejaban entrar con el personal clave y máximo su traductor y punto. A veces que hemos querido enviar al abogado del consorcio, justamente aquí presente, no lo han dejado entrar. Al ingeniero Chau, también aquí presente, tampoco lo han dejado entrar. Y en general, eso está documentado. Esa situación ha persistido durante muchos meses. Nos hemos quejado en todas las formas. Incluso ese es un punto que hemos puesto a vencer. Anotar al peruano que normalmente asistía a las reuniones hasta el 15 de enero de este año, hay personas
de 40 o más años de experiencia en proyectos muy grandes, no solo en el país, sino en el extranjero, y muy calificados en el manejo contractual, en cómo se debe entender toda esta problemática, más allá que del detalle técnico, pero con la excusa que había que ver el detalle técnico. Y los especialistas subterráneos eran, y además excavados con TBM y automatizados sin conductor, eran los chinos y coreanos, solo ellos podían entrar. Esa fue la excusa. Además, se ordenó al consorcio supervisor retirar al jefe adjunto de supervisión, al segundo de la supervisión, que era peruano, muy experimentado, de 40 años de experiencia en túneles, en el país y en el extranjero, túneles de todo tipo, y que había sido el jefe adjunto de la supervisión de la línea 1 del metro, ¿no?, recientemente terminada, se le ordenó retirar del plantel de la supervisión. Ese punto también lo tenemos en arbitraje, lo hemos rechazado, porque no había argumento alguno. Era otra intención de debilitar a nuestro equipo. Perdón, una pequeña interrupción. ¿Quién daba esto era Ocitran? Así es. O sea, Así es. Ocitran, que es el organismo regulador, en vez de poner el pecho y defender los intereses del país, más bien debilita la supervisión en favor del concesionario. Sí, lamentablemente debo decir que sí. Qué bárbaro. Ok. Que éramos irreductibles en esos puntos, ordenaron retirar a todo el personal clave chino y coreano, diciendo que solo era admisible personal que hablase directamente el español. Eso es un traje. También contra eso logramos una medida cautelar en el Poder Judicial fuera de proceso, y cuando se constituyó el Tribunal Arbitral, este Tribunal Arbitral también nos ha dado una medida cautelar contra ello. La excusa ante ello era que en el contrato se hablaba que todo tenía que ser en español. Claro, todos los documentos son en español. Ustedes habrán visto en lo que les hemos entregado hace 2 semanas, hemos entregado 325.000 folios, todos están en idioma español, pero tenemos un plantel de 30 traductores. Y todos estos traductores actúan, y muy bien, en las reuniones con los chinos y coreanos. Y finalmente, grandes documentos. Los ingenieros perfectamente independientemente de su idioma materno. Y además que el contrato en ningún punto habla de la comunicación directa en español. Tanto es así que, corrigiendo eso, en los futuros concursos, por ejemplo, que ha sacado Ocitran, y lo hemos evidenciado ante el Tribunal Arbitral, ellos han tenido que hacer un añadido a esa frase que se ponía, que todo tenía que ser en español, diciendo que tenían que hablar, leer y escribir en español, ¿no? Esa es la prueba más clara que el contrato no establecía esos requisitos, no establecía nada directo. Bueno, ese es un problema. Ese es un problema. Además que en el tema arbitral hemos puesto otro asunto. El Tratado de Libre Comercio Perú-Corea expresamente prohíbe ese tipo de limitaciones. Y ahí hay una infracción también a ese tratado, si es que esto lo llevan más adelante. Y luego no sé cómo se podrá hacer tanto comercio con China, si es sabido que casi ninguno domina el español. No vaya a ser que China nos pida que solamente a comprar de empresas donde todos hablen chino. Bueno. Ahora, el consorcio supervisor nuestro nunca ha tenido un incumplimiento a pesar de la enorme cantidad de documentos. Nunca se podrá exhibir una penalidad o algo por un día de demora en entrega de ninguna revisión de documentos. Y fíjense que los plazos son muy complicados, son muy cortos. Pero es que el equipo se ha afiatado muy bien. Somos un equipo de 160 personas, 30. Hay profesionales locales de muy alto nivel, y esto como se hace en todas las disciplinas. No es que el especialista se tiene que leer absolutamente todo, justamente por eso es especialista, sabe dónde apuntar, dónde dirigirse y en qué cosas apoyarse con los otros especialistas locales que tienen muy alto nivel, y así en conjunto se logra resolver todas las cosas.
El idioma nunca ha sido un problema mayor, como no lo es tampoco para organizaciones internacionales como Naciones Unidas, reuniones APEC, etcétera. Menos aún por las características de ingeniería del proyecto, con gran información en planos, dibujos y cifras que son universales. Otro problema que hemos tenido es, y ha salido mucho en los periódicos, es el tema de la seguridad sísmica, el diseño sísmico de las estaciones y si se de edificación. Todas las edificaciones subterráneas de Lima, estacionamientos subterráneos, edificios en la parte de sótanos de mucho más profundos que estas estaciones, etcétera, todos lo diseñan con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Sin embargo, aquí quisieron inventarse un sustento diciendo que el reglamento no aplica para obras como las estaciones, porque son obras subterráneas. Y eso no es verdad. Si no, no podríamos diseñar nada equivalente a esto en Lima. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era esquivar la mayor severidad de diseño del reglamento. ¿Saben? Este reglamento, mejor del de cualquier país europeo, evidentemente. En Europa, con un sismo de 5 grados en Italia se cae media ciudad. En España se les ha caído medio pueblo con sismos de 6 grados. Los españoles no tienen definitivamente experiencias en sus diseños en países sísmicos. Hay que preguntar a Chile, yo puedo documentar a esta comisión con un informe de una comisión japonesa que asistió, que fue en inspección a Chile luego del sismo muy violento que tuvieron, donde habían viaductos dados en concesión a empresas españolas, donde simplemente de un viaducto el Estado chileno quería agregarle un segundo viaducto paralelo para aumentar el flujo. El viaducto anterior era un viaducto construido bajo el reglamento chileno de sísmico, que es muy parecido al peruano. Pero el diseño que hicieron los españoles fue a nivel sísmico. Muchos de esos hechos con ingeniería española. Esa es una realidad. Por lo tanto, nosotros desde un primer momento insistimos que este tema sísmico tenía que ser visto por equipos de ingeniería, por países que tienen experiencia sísmica. Ya en la línea 1 tuvimos esa experiencia. En la línea 1 el contratista era un brasileño y quería usar un consultor brasileño, muy buen consultor, pero en Brasil no hay sismos. Pues entonces una cosa es leer una norma y creer que la entienden, y otra cosa es haber diseñado y sufrido lo que es un sismo. Entonces, felizmente nos hicieron caso y ahí se contrató a una oeste de sismos de San Andrés, ese viaducto que está muy bien construido a nivel sísmico. Entonces, este tema sísmico ha sido materia de una atención muy especial de parte nuestra. Sí, voy a acelerar esto. Ahí transcribo y lo he puesto en el documento que les he presentado algunas afirmaciones de Ocitán, entrecomillada. Dice, la propuesta técnica del ha sido elaborada que son aplicables y parámetros específicos que son aplicables solamente a la etapa 1A. Dentro de toda esa discusión parece que alguien pensó que una solución intermedia, negociada, era ya pues hagámoslo en la etapa 1A, total es la más pequeña, la de 5 kilómetros, y ahí finalmente aceptó ya en la etapa siguiente. Claro, no pedían que tenga tanto
los 5 kilómetros serían los que se querían inaugurar en julio de este año y por eso tenían que avanzar con los detalles. Sin embargo, lo que siempre hemos sostenido es que el mayor o menor detalle que se ponga, eso, mayor o menor, eso tiene que respetar. Y lamentablemente que los voten en medio. Todo el mundo va a entender y lo usamos los privados, los estatales, todos. Lo mínimo que uno tiene que entregar en una propuesta técnica es lo que le exigen a uno las bases. Eso es lo mínimo. Si no, a uno lo votan en mesa. Cuando uno tiene el... ofreció en la propuesta en los abogados, yo soy ingeniero. Sin embargo, toda la fundamentación legal hecha por Ocitlán es irse a las bases, irse a los orígenes. Oye, las bases no exigían tanto, pues tú no puedes ahora exigirle tanto. No, lo que él puso tanto, no, pues eso. Y Ocitlán llega a la cosa extrema de decir que el concesionario tiene autonomía para desarrollar la ingeniería de detalle para la elaboración de los EDIs de las demás etapas del proyecto. Es bien importante, quiero resaltar tal vez este punto y luego el sísmico y creo que ahí termino. Hubo una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno que la verdad a nosotros nos sorprendió que nos dieran tanta importancia. Fue en mayo, ya cuando no encontraban la manera de convencernos. Se convocan una conferencia de prensa televisada directamente por el canal del Estado, donde nada menos que en Palacio de Gobierno, 2 ministros de Estado y la presidenta de Ocitlán. En el fondo para jalarnos las orejas y para dar afirmaciones como estas. Primero, la defensa del concesionario, ¿no? Ahí están, entre notarial, de prensa, que me parece que fue lamentable. Dice, la empresa concesionaria viene cumpliendo lo establecido en el contrato de concesión para sus obligaciones contractuales. Eso lo hace la presidenta de Ocitlán. Eso es falso, no está cumpliendo el contrato. Otra afirmación que pone allí, que da en público, oficialmente. El caso del campo entre que plantea el Consejo eventualmente a ver que tenga un ancho de muro de pantalla de 80 centímetros. Oiga, ¿cómo es posible eso? Si el mínimo que pone la propuesta técnica es 1 metro. Ocitlán no puede aceptar poner menos. Pero, ¿cómo lo explica? No. Prácticamente. Entonces yo ya no podría, porque él me va a decir, no, pues pongo 1 metro porque solo ofrecí 1 metro. Entonces ella dice, algo así como contrario censo, si yo no le puedo exigir eso, entonces yo tampoco le puedo exigir que no ponga lo que técnicamente le resulte. Y el concepto 80 centímetros. Realmente disculpen, estoy retrocediendo. Luego nos manda una amenaza diciendo no podemos permitir tampoco que una parte del consorcio supervisor desconocer la interpretando el contrato de nuestras atribuciones, etcétera. Y luego confirmando lo que consideramos nosotros que es un error de Ocitlán respecto a las supuestas liberalidades que se podrían aplicar a una asociación pública
siguiente. Una de las primeras cosas que nos dice. Hasta ahora nosotros no entendemos dónde está la diferencia entre obra pública y APP para fines de exigir que en ambos casos se cumpla la propuesta técnica. Bueno, voy a pasar sísmicos. Correctos, según los ellos querían usar el Eurocódigo, que es un poco más tolerante. Este grave problema afectará la seguridad de miles, de cientos de miles de personas que utilizarán la línea 2 en las 35 estaciones. Las estaciones. Que estación 3 en lugar de 5. Ese es el problema que hay. La norma peruana, si uno la lee correctamente, dice que el factor de amplificación, que es como un poco la seguridad, el grado de seguridad que yo debo asumir es 1.5. O sea, calculo que la fuerza sísmica está, la amplifico y con eso sino que siga funcionando, por lo tanto que tampoco se dañe. Porque el cuento un poco que ha habido por allí es que sí, no se va a caer. Es discutible. Puede ser que no se caiga en el primer sismo. Yo no sé si el tiene que durar cientos de años, ¿no? El de Londres dura 150 años, el de Buenos Aires ya tiene 102 años. Por lo tanto, ¿cuántos sismos habrán? No sé. Al primer sismo ya puede quedar debilitado, al segundo sismo se nos cae. Pero lo importante es que ni al primer sismo, ni al segundo, ni al tercero, la estación sucede y en cualquier factor de amplificación. Les hemos entregado a OSITAN, a todos, cerca de 15 normas de todos los países sísmicos del mundo, Estados Unidos, India, de todos, y todos uniformemente usan 1.5. La idea que con 1.3 va de por ahí para... El concepto es que tiene que seguir funcionando y si tiene daños no puede seguir funcionando. Entonces salen con la excusa en la conferencia de prensa el ministro de Vivienda de la época diciendo, oiga, pero el metro no es como una sala de cirugía, pues no me pidan que pongamos 1.5 como en los hospitales, porque no está operando y tiene que seguir. Línea 2. Sismo de grado 8, 8, 9 y tenemos un tercio de la ciudad colapsada y con problema, el metro tiene que seguir funcionando y porque no hay manera de arreglar un metro que se dañe, no hay forma. Entonces vamos a botar 5.000 millones de dólares por no poner a 1.5. Oiga, le dice, basta de discutir estrictamente su propuesta técnica y conste que aplicando la propuesta técnica llegan al 1.5 porque la propuesta técnica verán que la han ido adelgazando en los diseños para tener 1.3 pero si usan la propuesta técnica no ponen un. Entonces dámelo pues y váyase a arbitraje. O sea, esa solución es elemental, es la más sencilla, es la que haría cualquier gran manejador de proyecto. No, por 70 millones de dólares no nos vamos a poner a discutir la seguridad de cientos de miles de personas y además no vamos a pasar la vergüenza de tener el metro del mundo, porque y es más, cuidado.
con el mismo concedente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solo que en aquel momento no era el concedente, sino era el contratante, porque fue una obra pública, el factor utilizado sísmico fue 1.5 y se consideró esencial. ¿Por qué ahora el país van a sufrir lo? Es algo absolutamente absurdo. Esto ha sido tan absurdo que ha sido materia y con esto termino, son 2 láminas nada más. Fíjense, en el documento que les he entregado hay un acta importantísima del Comité Técnico de la Norma Peruana de Diseño Sismo Resistente. Y no es un comité técnico cualquiera, es un comité técnico donde hay como 8 especialistas, todos ellos son eminencias. Allí hay por lo menos 2 que son PhD en ingeniería, nada menos que en el MIT, tal vez la principal universidad técnica del mundo. Y todos ellos son profesionales en ejercicios, representantes de universidades y de instituciones. Y ellos acuerdan por unanimidad esto que hemos venido diciendo nosotros, que esta línea 2 tiene que diseñarse con factor 1.5 y tiene que tener la categoría de esencial, no simplemente la importante, con la cual van al 1.3 de amplificación, sino esencial de 1.5. Ocitlan ha hecho caso omiso a esto. Los anteriores ministros de Transportes y Vivienda también, peor todavía, el anterior Ministerio de Vivienda emitió un oficio diciendo que era 1.3, o sea, es una cosa realmente impresionante. El Colegio de Ingenieros del Perú, en mayo también alarmado con esto, dio una declaración pública, un comunicado público, también exigiendo lo mismo y diciendo que todos los países en el mundo con problema sísmico diseñan para 1.5. Y que esto es importante, y encima le pone un título tremendo, dice, en defensa de la vida, la seguridad y economía de los peruanos. Si es que no se detiene esto, si es que las estaciones siguen diseñándose de esta manera tan deficiente, con grave seguridad sísmica, ahí se está atentando contra la vida. Ya no es un problema solo económico, contractual, legal, se está atentando contra la vida. Por eso es que nosotros nos permitimos sugerir, recomendar. Ya olvidémonos por ahora del tema contractual, legal, económico. Oiga, que se le dé una orden. Usted diseña según lo que usted ofreció en la propuesta técnica y según el criterio de 1.5. Si usted tiene problemas, piensa que no es su obligación, igual, usted hágalo y presente su reclamo por las vías contractuales pertinentes. Yo dudo que algún tribunal del mundo les haga caso realmente, pero es la manera de terminar esta discusión que tiene 1 año ya y sin salida. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, señora Yaipoma. Tiene el uso de la palabra la congresista Nelly Cuadros para hacer las preguntas. A ver. Congresista del Castillo. Bueno, muy interesante esto y un poco confirma este tema. Una pregunta, ¿a usted le han informado esto a la Contraloría? Perdón, no, la Contraloría nunca nos ha hecho un requerimiento, un pedido de información. Disculpe, me rectifico, ha habido en el mes de abril una comisión inicial de auditoría, de Contraloría, en nuestras oficinas, y allí nos han hecho un pedido general. Y entiendo que nunca se dio ya una situación de discutir esto. Yeah. Pero entiendo que con esa información general la Contraloría captó dónde estaba el problema y por eso deduzco eso, porque luego en mayo ha habido, o junio, declaraciones muy en consonancia con nuestra opinión del Contralor General de la República. Ya, cuando usted me dice captó, se está refiriendo al grosor de la pared, a los accesos. Así es. Ya. Pero yo creo que no captó porque ahora que vino el Contralor no dijo nada de ese tema. O sea, que por eso hacía yo la pregunta, ¿no? En todo caso, creo que una observación tan específica sugeriría que ponga en conocimiento de esa entidad. Primera cuestión. Segundo, argumentos como los que usted ha explicado los habíamos comentado hace un momento y alguien dijo que no era lo mismo las especificaciones de seguridad para construcciones en el aire que las que están bajo tierra. ¿Cuál es la diferencia en género?
Bueno, la diferencia es que las construcciones que están en el aire tienen además que diseñarse por asuntos de flexión, ¿no? Porque justamente ellas sufren los problemas de flexión en nuestro país, no por viento, pero sí cuando hay sismos. En tierra hay además el empuje de tierra, etcétera, que eso hay que analizarlo ya con especialistas del carácter más geotécnico, que entiendan bien cómo se comporta el suelo. Pero, sin embargo, bajo tierra existe, igual que arriba, digamos, vigas, columnas, losas, muros, etcétera, que tienen que seguir, por lo tanto, el mismo, digamos, criterio de diseño que el Reglamento Nacional de Edificaciones. Solo que hay que adaptar las presiones y las fuerzas que uno tiene que calcular que aporta el suelo en caso de un sismo, o las ventajas que puede aportar. Esto de las salidas de emergencia que usted mencionaba, ¿ya las han suprimido o es un intento de hacerlo? No, fíjese, porque ya está en construcción dos estaciones, ¿no? Así es, pero están en construcción. Perdón, si me permite, en esas dos estaciones se han mantenido dos salidas. Allí se han mantenido dos salidas de emergencia. Incluso hemos sabido que ayer o antes de ayer han aprobado. Se ha aprobado, no se ha aprobado, sino que hay una tercera estación que estaría a punto de aprobarse, donde ellos ya hace 2 o 3 días el concesionario ha aceptado, ha retrocedido y está poniendo dos salidas de emergencia, aunque nos dicen por ahí que es porque en ese caso particular no les es muy costoso hacer las dos salidas de emergencia, pero que ellos mantienen su oposición a poner las dos salidas en todas las otras estaciones. Ya. Nos explicó el contralor que habían planteado hacer el tramo 1A, si no me equivoco, o sea, de Santa Anita a Circunvalación, sí, inaugurarlo en junio, julio pasado. Sí. ¿Eso tiene funcionalidad? O sea, ¿de dónde llevaba la cosa? Porque si conecta con alguna red importante, o sea, porque si fuera una simple inauguración no había problema. El tema es que, según informe del contralor, esto costaba bastante más hacerlo, ¿no? Bueno, la verdad nosotros no hemos estado en toda la parte anterior, ¿no? Nosotros empezamos ya cuando todo esto lo vimos así y no conocemos, estrictamente no conocemos todas las motivaciones, los estudios preliminares. ¿Me permite una interrupción? Señor congresista, una interrupción. Porque es bueno que lo explique, ¿no? ¿Cuándo realmente ustedes firman el contrato y cuándo asumen ustedes la supervisión? Porque el que menos podría pensar que esto se inició simultáneamente a ejecutarse y ustedes a supervisarlo. Pero yo tengo entendido que la supervisión llegó posterior a esto, por eso que hay estos temas que ellos no manejan. Sí, un año después. El concesionario entró en abril del 2014, nosotros iniciamos actividades en abril del 2015, un año después. Incluso allí ya se había firmado 4 meses antes una adenda al contrato de concesión. Pero incluso todos los estudios de tránsito, efectivamente de sustento, de por qué una etapa 1A adelantable, etcétera, que deben existir. Yo conozco algo de eso solo por lo que leo en los periódicos, pero en verdad no entra en el ámbito de nuestro conocimiento, de mi conocimiento, de nuestro conocimiento. Sé que ha sido cuestionado porque justamente iba a transportar mucho menos pasajeros, etcétera, pero nunca he leído, no ha estado en nuestras manos los documentos que sustentan ni una cosa ni la otra. Entiendo que la supervisión, digamos, ¿cómo se va expresando? ¿Va firmando actas de conformidad? ¿Cómo es el procedimiento y dónde ustedes paran el asunto? ¿O de repente algunas conformidades siguen y otras son soluciones que quedan? Sí, los EDIs, Estudios Definitivos de Ingeniería, se presentan, nos lo entregan a nosotros a través del concedente, concesionario, OCITRAN, y luego a nosotros, y nosotros preparamos lo que se llaman los REDIs, o sea, la revisión del Estudio Definitivo de Ingeniería, REDIs. Estos REDIs existen para cada caso, para cada estación, y ahí se ve, es como una bitácora donde se va poniendo todos los comentarios, observaciones, y se va devolviendo, y luego viene el nuevo documento revisado, y seguimos ahí anotando ello. En los REDIs, justamente, que es bien importante leerlos para quien tenga interés más de ver el detalle de toda esa secuencia de lucha y complicaciones, en esos REDIs, que a veces
tienen, no sé, 500 páginas, así cada uno. Se va viendo la secuencia de observaciones, levantamiento de observaciones o obstinación en mantener, digamos, el diseño, etcétera. Y si nosotros lo ponemos como observación, eso es algo que, entre comillas, podría implicar la no aprobación. Sin embargo, nuestra opinión contractualmente, legalmente, no es vinculante. OCITRAN podría decir, bueno, el supervisor observa, pero yo no hago caso de esto y recomiendo al concedente que apruebe. Eso ya ha sucedido con una de las 2 estaciones que está construyendo, que ellos prescindieron de una observación nuestra, de la normatividad, ¿no? Justamente, ¿no? Yo me ingeniero. Normatividad y la aprobaron, ¿no? ¿Cuántos son los honorarios del supervisor, del consorcio supervisor por este tema? En total, para los 7 años de actividad, en total son $110 millones. ¿Es un porcentaje de la obra? ¿Cómo es? No, a ver, sí y no. Estrictamente, la propuesta económica que uno presenta es en función a todo el plantel de gente, de personal y recursos que uno debe colocar, que ya viene casi indicado en las bases. Dígame, ¿es usual que las observaciones del supervisor no sean vinculantes? Así es la ley, depende de los contratos, ¿cómo es la cosa? Yo te diría, no es normal que un funcionario público no siga la opinión y que un funcionario público no siga la opinión y la recomendación de un supervisor. Eso casi nunca lo he visto, pero formalmente quien tiene la responsabilidad, digamos, es el funcionario, ¿no? Entonces el funcionario tendría que sustentar muy bien para luego no tener problemas con una inspección de Contraloría, es lo que quiero decir, porque ahí va a tener un problema, ¿no? Por eso es tanta insistencia para que seamos nosotros los que finalmente aceptemos estas cosas, si no uno no se explica, ¿no? Ahora, yo conversé una vez, bueno, en una sesión pública con el ministro Vizcarra de Transportes, y planteamos porque él había dicho destrabar la obra, y nosotros le dijimos en términos y condiciones. Y si era posible, por ejemplo, levantar la obra en la salida del Callao, el último tramo, porque no todo tenía necesariamente que hacerse bajo tierra, ¿no? Más aún si había un esquema elevado en la línea 1. Entonces, él dijo que sí, que iban a estudiar esta opción. ¿Usted lo ve viable? ¿Qué significa esto en cuanto a mayores costos o se puede efectivamente bajar costos? Pongo ejemplo. Han comprado la tuneladora, eso ya tiene un valor que está incluido en la obra, ¿no es cierto? Sí. Ok, puede no usarse en los últimos 5 kilómetros, supongamos, ¿no? Porque además está la napa freática, una serie de elementos. Y por último, porque no es necesario. Por la avenida Colonial arriba, ¿cuál es el problema? Entonces, el tema es viable dentro de la ingeniería hacer una sustitución del diseño que para permitir bajar costos. Y si nos ilustra usted cuánto hubiera sido, si tuviéramos un cuadro comparativo, así a grosso modo, entre esta excavación profunda, ¿cuánto es? 25 o 30 metros, ¿no es cierto? Sí. Ya. Versus uno de Zanja Abierta, versus un elevado. Grosso modo, ¿cuántos son las diferencias de precio? Sí, usted me habla de si es viable, o sea, si tiene lógica, ¿no? Me parece entender sí tiene lógica. De hecho, hace 5 o 7 años, cuando se planteó hacer todo subterráneo, se vio en los periódicos y en muchos foros, creo que en el Colegio de Ingenieros, que caramba, no es lógico la primera, la segunda línea, ponerla toda subterránea si uno todavía puede usar algo de espacios aéreos, zonas efectivamente que se pueden llevar sin mayor problema por el aire, porque la disminución de costos es notable. No podría decirle yo ahora arriesgarme un precio, pero sí vale menos, pues, que la mitad, no sé, pero vale menos, es sustancialmente menos. Pero con un agravante en este caso, que en el Callao, esa excavación y los problemas por la presencia de agua, no solamente en la construcción, sino en toda la operación, porque en toda la operación van a tener que
a pesar de todo lo que se haga, van a tener que ir luchando contra el agua. Es como en nuestras casas, pues, cuando tenemos algún problema sanitario y caramba, siempre estamos arreglando la pared y todo esto. Igualito van a ser las estaciones, ¿no? Por más cosas buenas que hagamos, van a haber ese tipo de problemas. Ignorancia, ¿pues agua de mar que entra o salobre? ¿Qué tipo de agua es? No, es el agua que de alguna manera en algún punto llega a ser salobre, claro, por la cercanía al mar por un lado y por el cauce del Rímac que ya está allí presente. Entonces el mismo río ha ido creando toda esa napa, ¿no? Entonces entiendo que al metro de profundidad nomás ya hay agua, ¿no? En el Callao, al metro de profundidad. Entonces se imagina un trabajo subterráneo ahí es mucho más costoso que hacerlo aéreo simplemente. Entonces, pero bueno, ya así alguien lo decidió así, nosotros no participamos en eso, Y eso lo podemos considerar una contingencia. ¿Y quién asume ese costo? ¿Me habla de qué contingencia? Yo me encuentro una huaca, ¿no? Y tengo que hacer algo, pasar por arriba, por abajo, no sé, o cargar la huaca y llevarme al otro lado. Me encuentro con 20 metros de agua, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo resuelvo eso y quién lo paga? No, eso ya está previsto. Eso ya desde la propuesta, desde los diseños se sabe que eso es así. Y por eso es que incluso la tuneladora, ese topo mecánico comprado y que ya está aquí una de ellas, es una tuneladora especial para trabajar en zona con agua donde tiene que hacer un trabajo de contrapresión. No es cualquier tuneladora. Entonces, pero además yo recuerdo que hace 5 años se discutía algo más problemático. Bueno, ¿y qué se hace con la última estación, esa que está en el puerto del Callao, a 200 metros del mar? ¿Alguien ha pensado en un tsunami? Y siempre se habla que el tsunami puede tener un impacto hasta 1 kilómetro tierra adentro, depende de qué lugar de la costa estemos. Entonces, si se llega elevado, ahí ya nos olvidamos casi del problema del tsunami, ¿no? Si sigue subterráneo, ahí sí es un problema. Esa es una incógnita que nosotros como supervisores tenemos todavía que pensar cuando vengan esos diseños de la zona del Callao, que todavía no vienen porque es una etapa posterior. Gracias, congresista. Gracias, señora Poma. La congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidente. Saludar la presencia del representante del consorcio supervisor. Claramente ya está evidenciado que los aspectos técnicos de este proyecto son totalmente riesgosos y lo manifiesta totalmente en este pronunciamiento de los especialistas, que es el Colegio de Ingenieros y Especialistas de MAS, donde indican que serán responsables todas las autoridades que permitan esta situación y serán responsables de las consecuencias de su decisión. No es suficiente el argumento técnico del Colegio de Ingenieros, de los supervisores, que para eso, ese es el rol fundamental para lo cual han sido seleccionados, que es la supervisión justamente de estos informes técnicos para hacer algún tipo de pedido a OSITRAN o a quien corresponda para corregir de manera urgente esta situación, al margen de que lo sustancial de esta comisión es la investigación sobre la transparencia en el cual se han llevado a cabo este proceso de licitación y si la firma supervisora tiene alcance en su trabajo de supervisión hacia el proceso de licitación, donde de acuerdo a la Contraloría se ha llevado a cabo, de acuerdo al proceso del checklist, que lógicamente no corresponde ese proceso para proyectos singulares, más bien el checklist es para bienes o servicios comunes. Entonces, quiero preguntarle, le pregunto al representante del consorcio supervisor, de acuerdo a su opinión, ¿hay responsabilidad, hay injerencia política, hay alguna acción no transparente desde el proceso de licitación, en el origen de la licitación que es desde Proinversión? Muchas gracias. Señora Iapoma, para que se sirva responder, por favor. Sí, señor presidente.
Bueno, debo decir que nosotros empezamos en esta etapa recién en abril, digamos, del 2015. Por lo tanto, sinceramente, mis conocimientos de la licitación de la concesión son muy escasos, son no más que los que uno puede ver del periódico. Entonces, yo no sé desde ahí qué cosas se hubiera podido hacer, lo que sea, pero respecto a esa opinión técnica que usted manifiesta y creo que se refiere específicamente a la del Colegio de Ingenieros, que cuidado, no es solo el Colegio de Ingenieros, si uno ve en detalle ese comunicado, es del Consejo Nacional, donde están todos los consejos departamentales de todo el país. Y ese Consejo Nacional unánimemente ha dado ese comunicado. No es solamente el decano, etcétera, no, es todo. Es como decir el Congreso de la República, en su equivalente, ¿no? El equivalente al Congreso en esa institución, Colegio de Ingenieros, es el Consejo Nacional. Entonces, lo que sí me sorprende es que ese comunicado es de fecha 29 de mayo. Y cómo efectivamente, en base a esa razonabilidad técnica concluyente que hay allí, y la que hubo hace 2 meses, 2 meses antes todavía, el 16 de mayo, del Comité Técnico de la Norma Peruana Sismo Resistente, con personajes eminentes, ¿cómo es posible que en base a eso nomás no se decidiera, decidiera rendirse ante la evidencia técnica y dejar en su nivel, o sea, en un segundo o tercer nivel, lo que es el asunto ya contractual, económico, si tiene obligación, si no tiene obligación? Yo creo que ahí ha faltado visión de experiencia de manejo de grandes proyectos, porque yo he estado en proyectos en el Estado también, en lo privado, y cuando uno tiene un problema de este tipo, llega un momento en el cual uno dice, bueno, lo técnico es lo fundamental. Arreglamos luego los asuntos contractuales, legales, económicos, ese es totalmente secundario. Ya se sabrá cómo arreglarlo, pero no puedo sacrificar lo técnico ni la vida de las personas pensando que el concesionario no tiene obligación. ¿Qué importa? Finalmente ya, aunque estés convencido que no tiene obligación contractual, ya pues entonces o se la das con una adenda, si tú estás convencido que tiene derecho a ello, o si no estás convencido, lo llevas a un arbitraje. O al revés. Entonces, yo no entiendo por qué esto no se ha solucionado antes, que en ese aspecto es muy fácil de solucionar y hay innumerables casos de proyectos grandes donde así se solucionan las cosas. Pero en este caso ha habido como un choque de orgullos, de no sé qué, de mantener posiciones de una manera inexorable y contra toda lógica, ¿no? Y entonces no le han hecho caso al Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros, no le han hecho caso al Comité Técnico de la norma sismo resistente, que es pues la autoridad realmente en esto, no la de un funcionario, porque hubo un funcionario que firmó un oficio diciendo el pronunciamiento del ministerio es que es 1.3. Dios mío, pero es un funcionario contra toda una realidad técnica. Y además, ustedes tienen el documento allí, yo se los he pasado. Si ustedes ven ese oficio de ese funcionario, pocas veces he visto yo oficios que vienen del Estado que no tengan sellos laterales. Normalmente tienen que tener pues el sello de la oficina técnica que le recomienda eso, de la oficina legal que le dice que está bien con la norma. No tiene por lo menos 3, 4 sellos de aquellos que le han ayudado a dar finalmente ese pronunciamiento. No, por sí y ante sí este funcionario firma diciendo es 1.3, punto. Y uno no ve lateralmente ningún sello. Eso ya sorprende, ¿no? Por decirlo menos. Presidente, para reiterarle la pregunta, ¿ustedes tienen alcance, de acuerdo a sus obligaciones, para revisar los aspectos de la licitación? No. ¿O no? ¿Solamente la ejecución? Solo la ejecución. Sí. Sí, Okay, congresista, eso solo quería la preguntar. Sí, solo ejecución nada más. Sí. Ok. Gracias, congresista. Señora Yaipoma, quisiera hacerle algunas preguntas. Bueno, empezando por un breve comentario. Me parece que no tiene mucho sentido invertir más de $100 millones en contratar a una empresa de prestigio para la supervisión para luego no hacerle caso a sus recomendaciones. Eso probablemente, ahí hay un tema que habría que corregir nosotros desde el Congreso, modificando esos vacíos que hay en la norma. Obviamente las recomendaciones tienen que ser vinculantes, sino para qué tenemos a un supervisor. Por otro lado,
¿quién tuvo a cargo la supervisión de esa primera etapa del proyecto, de la ejecución del proyecto, durante el tiempo que aún no asumían ustedes, que me dicen que ha sido prácticamente un año después de iniciarse la ejecución? Me gustaría que me vaya respondiendo para poder repreguntar. ¿Quién tuvo a cargo esa supervisión? Esa supervisión estuvo a cargo de Ocitlán directamente. O sea, de los principales defensores del concesionario estuvo a cargo la supervisión. Durante esa etapa del primer año, ¿Ocitlán aceptó algún tipo de modificación a la propuesta técnica original por parte del concesionario? ¿Se hicieron algunas modificaciones en los EDIs? ¿Se aprobó algún EDI? Sí se aprobaron algunos EDIs, pero sobre todo del material rodante, ¿no? Básicamente, no de tipo de diseño. Debo decir que también ahí participó la ATE en su momento como órgano técnico especialista del Ministerio de Transportes, el concedente. No podría yo decir que en ese año ha habido aprobaciones de EDIs que se puedan poner importantes, no. En esa época se dieron los pagos de los adelantos, pagos para $150 millones para el material rodante, para los seguros, etcétera. Fue una labor principalmente administrativa. Y los pozos de ventilación, es cierto, porque también hay, así como hay 42 estaciones, hay casi un equivalente igual de los pozos de ventilación, que eso sí, eso lo estuvo revisando y aprobando algunos de ellos, Ocitlán, pero nada que comentar sobre eso. Nada de mayor impacto, digamos. No. Otra pregunta. Se habla mucho de la reducción, obviamente, producto de la amplificación, ¿no? del tema técnico sísmico a 1.5 y la reducción del muro de concreto de 1 metro a 80 centímetros. Pero claro, usted es el especialista, pero uno podría decir, bueno, reducen espesor, pero aumentan la resistencia del concreto de repente. Hay una especie de compensación, porque una cosa es un concreto, pues 210, otra cosa con aditivos puede llegar hasta 500 kilos por centímetro cuadrado, o más quizá. ¿Hay algo de eso o simplemente era la misma resistencia, simplemente menor espesor? Sí, la misma resistencia, menor espesor y menor acero. Donde sí se estuvo discutiendo la posibilidad de aumentar la resistencia era en las losas. Las losas de fondo, ¿no? En algún momento se ha aumentado incluso porque ahí se redujo la losa de fondo. Y ¿Santa Anita, creo? Sí, Santa Anita y en Santa Anita, efectivamente, de 60 centímetros a 20 centímetros, a 25 centímetros. Entonces, esa se estuvo viendo que, bueno, en contraprestación a ello, ponerle mayor capacidad, ¿no? De kilogramos por centímetro cúbico. Y se veía que podía haber un equivalente. Otro tema que quisiera que me aclare es, usted ha afirmado que respecto al túnel no hay problema de diseño. Sin embargo, sí en las estaciones. Digamos, las características sísmicas no tienen que ser las mismas tanto para el túnel como para las estaciones. ¿Por qué el túnel sí estaría bien diseñado o no habría problemas y en las estaciones sí? No me quedó claro eso. Sí, lo que pasa es que tradicionalmente siempre los túneles, no hay norma peruana para el diseño de túneles. Entonces los túneles siempre nos hemos acostumbrado a diseñarlas con las normas, en fin, mundiales. Y también, valgan verdades, el túnel, por su misma forma, digamos, circular, ¿no? Grosso modo, en el túnel, el elemento crítico de diseño de túneles en general no suele ser el tema sísmico, ¿no? Sino el peligro de que todo se hunda y ese diseño estructural llega a ser tan fuerte que, digamos, el sismo pasa a un sentido un poco secundario, ¿no? Más o menos así. Pero si me permite, el ingeniero Cáceres es el especialista en túneles, si él pudiera comentar. ¿Sí tienen a bien los miembros de la comisión? Sí, podría pasar, por favor, para que nos explicara ese tema. ¿Podría decir su nombre, por favor, y su especialidad, si fuera tan amable? El botón. El del centro, el grande. Ese. Buenas tardes, Manuel Cáceres, ingeniero civil, jefe adjunto de la supervisión. Jefe adjunto del consorcio supervisor. Bueno, en el tema de túneles, precisamente como estaba explicando el ingeniero Ayaipoma, la sección misma, que es casi semicircular en el lado del NATM y circular totalmente
en la zona donde va a ser construida usando las tuneladoras, ayuda para una resistencia adecuada para los momentos que son producidos ya sea por sismo o por peso propio, porque son esfuerzos más que nada de compresión y muy bajos de tracción, a diferencia del caso de estaciones, ¿no? Para los muros, columnas, losas, etcétera. No sé si eso le aclara. O sea, ahí se han utilizado un doble criterio, digamos, ¿no? Por la propia... Las fuerzas y momentos que se presentan en esta sección circular son, digamos, menores, ¿no? Y no no producen una situación crítica para el diseño, mayormente es absorbido básicamente por el concreto. ¿Y eso estaba considerado así en la propuesta técnica inicial? Sí, sí. Perdón, Okay, ¿me sí, permite? por favor. Pero no se olviden que, tal como anotamos aquí, ellos quisieron degradar también el túnel, evitando poner revestimiento de concreto. Digamos, reemplazándolo por concreto rociado, shotcrete. Lo que pasa es que luego tuvieron que retroceder. Entonces, por eso es que el túnel decimos que está bien diseñado, porque sí cumple no solo lo que se había ofrecido, sino que también en los cálculos pues está bien. Lo que pasa es que el sistema de cálculos para las estaciones, donde hay muros que sí tienen que resistir de una manera distinta a la de una circunferencia, sigue el criterio y la metodología del Reglamento Nacional de Edificaciones. Los túneles siguen otro tipo de metodología de cálculo. Correcto. Tengo varias preguntas que quisiera hacer. ¿Las modificaciones que propone el concesionario encuadran en la categoría de optimizaciones? No son optimizaciones, porque optimizaciones, como dije, es cuando además sigue un proceso. Si él define que algo puede ser optimización, tiene antes que pedirlo al concedente para que éste establezca que efectivamente es una optimización. Y tiene que ser, por ejemplo, para reducir problemas de expropiaciones, para liberación de terrenos, es por algún método constructivo, sí, ¿no? Sí. Y así. Ahora, pero son muy pocos. ¿Cuántas estaciones son? ¿24 estaciones? 35. 35 estaciones. ¿De cuáles ya se tiene aprobados los EDIs? Digamos, ¿saneado el terreno y aprobado los EDIs? Aprobados los EDIs, 2. El proceso de aprobación, bueno, un montón más. Terrenos saneados, el problema es que no tenemos la información oficial y cuando a veces le hemos pedido no nos la han dado porque dicen que no es nuestra competencia, ¿no? Efectivamente, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero de lo que escuchamos, hay 4 de la etapa 1A. De la etapa 1A, cuyos terrenos están saneados. La pregunta va dirigida, ¿hay algún terreno en donde tenga que construirse una estación que ya esté listo para ejecutar y sin embargo el concesionario se coge que tienen que entregarle la totalidad de estos terrenos o de estos EDIs para poder empezar? ¿Es así? En ese momento no. Ok, correcto. Le hice esta pregunta al Contralor, la verdad que no nos contestó muy claramente respecto al patio taller Bocanegra, me parece que es. Sí, Bocanegra. Tengo entendido que no se ha logrado sanear ese terreno y que estarían pretendiendo cambiar su ubicación, creo, a la zona de Quilca. Sí. Quisiera saber si ustedes han emitido una opinión al respecto, favorable o en contra, en qué situación está ese cambio, si eso va a generar sobrecostos al proyecto, quién va a asumir esos sobrecostos. ¿Le permite? Sí, por supuesto. Bueno, sobre el tema de esta zona, Quilca, efectivamente, tenemos conocimiento desde hace más de un año. El suscrito participó incluso en una reunión con el concesionario y Ocitran. Explicaron que de 25 hectáreas aproximadamente que tenía esta área prevista para ser entregada, había media hectárea donde no se había resuelto en ese momento, le digo, la expropiación por un problema ahí con un privado que era dueño de esta media hectárea de 25. Lamentablemente eso hasta el día de hoy, más de un año, casi año y medio, aún no se resuelve.
Por ejemplo, ahí hubo una sugerencia mía de por qué no se excluía esta media hectárea, que era difícil de resolverse, y con las 24.5 hectáreas restantes se le entregara el terreno al concesionario para que él se adecuara a esa área disponible. En esa reunión el concesionario se negó rotundamente a esa alternativa o posibilidad lógica. No sé por qué razón, no hay ninguna razón lógica para esa oposición. No hemos tenido después de eso intervención porque no ha habido ningún pedido expreso a nosotros para que opinemos, para que intervengamos. Es decir, tenemos las tuneladoras aquí, tengo entendido que ya creo que una está... Dos están, digamos, desarmadas, embaladas, almacenadas. Okay, pero tampoco serviría mucho que estén armadas porque no se tiene el terreno ni el patio para hacer las dovelas. Primero tiene que montarse la planta de fábrica de prefabricación de dovelas, que dura aproximadamente 8 meses. Luego tienen que comenzar a fabricar un número determinado para que abastezca oportunamente a las 2 tuneladoras. Porque una vez que empiezan a excavar tienen que inmediatamente irse colocando las dovelas de concreto como revestimiento. ¿Y esto es responsabilidad, perdón, netamente del Ministerio de Transportes, del CONCENTE? Sí, en la entrega de terreno liberado sí. Sí, correcto. Del cronograma, pero, sí. Me permite, por también no hay que olvidarnos que también no se puede comenzar a construir el túnel con las TBM si no están las estaciones. Porque, primero porque por una de ellas... digamos, por 2 de ellas tienen que bajar las 2 tuneladoras y armarlas ahí, etcétera. Sí. Se necesitan esas 2 y esas 2 ni siquiera se han empezado a construir, ni siquiera tienen EDI aprobado. Pero luego, además, una vez que se inicia la construcción, necesariamente la siguiente estación tiene que estar también lista, por lo menos en los muros pantalla, ¿no? Para que pueda atravesar así en vacío. ¿Ya? Porque si no, no se podría luego construir la estación. Entonces, la ruta crítica es las estaciones. Casi más que la planta de dovelas. La planta de dovelas también, pero las estaciones, sin estaciones no se hace nada. Ambos, en verdad. ¿Tiene conocimiento usted, señora Yapoma? Hoy día nos ha comentado el congresista del Castillo respecto a que la empresa IESA sería la que se le habría tercerizado o encargado la elaboración de estos EDIs. Empresa cuestionada por una serie de irregularidades en otras obras. Si tiene conocimiento de esto y qué opinión le merece. Sí, tenemos conocimiento porque lo leemos en los planos. El concesionario ha contratado a 3 firmas españolas para que diseñen todas las estaciones. AIESA, TIPSA y Geocontrol. Geocontrol. Las 3 españolas, y está su rótulo, en fin, en los planos, por eso los conocemos. Sí. Bueno, sí, si nos pueden mandar esa información, por favor, por escrito y acompañando alguna prueba documental que acredite lo que está diciendo, por favor. Muy bien. Bueno, usted mencionó que tenía un arbitraje en marcha. ¿Con quién es el arbitraje? ¿Sobre qué tema es el arbitraje? Sí, el arbitraje es con Ocitran y lo iniciamos cuando ellos nos dieron la orden a fines del 2015 que teníamos que retirar a todo personal clave, entiéndase, chinos y coreanos, que no hablen directamente el idioma español. Entonces, en ese momento sentimos que lo que estaba en camino era una resolución de contrato o algo así, porque es imposible, realmente es materialmente imposible poder cambiar 22 especialistas, sobre todo de tan alto nivel como las bases habían pedido, de tanta experiencia solo válida en los últimos 15 años y además que no hayan tenido ninguna vinculación comercial con las empresas concesionarias a quienes se les iba digamos, a tratar, a supervisar. Entonces dijimos, no, aquí solo queda ir a un arbitraje y ahí iniciamos el arbitraje donde este es el meollo principal, el punto principal. El siguiente fue porque también lo expulsaron al jefe adjunto de la supervisión, simplemente porque en las reuniones él manifestaba esto, ¿no? Y ellos nos habían prohibido
a hablar de la propuesta técnica. Decían que solo nuestra función era solamente técnica y por lo tanto solo podíamos contradecir, digamos, los EDIs dando explicaciones con fórmulas matemáticas, con ingeniería, con qué normas se está incumpliendo, pero no simplemente diciendo incumple la propuesta técnica aquí, porque ellos decían incluso un poco irónicamente, para eso mejor contratábamos a un abogado. Pero hemos contratado a ingenieros especialistas con mucha tecnología. Entonces, como obviamente el personal peruano experimentado en estas lides, como el ingeniero Cáceres, planteaba que obviamente hay que revisarlo técnicamente, pero un punto básico de partida es cumple o no cumple la propuesta técnica. Si no está cumpliendo el mínimo de la propuesta técnica, ni siquiera perder el tiempo revisándolo como ingeniería, porque la trampa a veces es intentar demostrar por el lado de la ingeniería, cosa que a veces es discutible, puede llevar mucho tiempo, sobre todo en temas sísmicos, donde hay tantos modelos, los modelos intentan predecir el sismo, intentan predecir muchas cosas. Podría por ahí surgir pues alguna teoría novedosa que demuestre que sí, pues 80 centímetros funciona, y en ese momento llevarnos por ese cauce a tener que decir, bueno, pues técnicamente funciona, tenemos que aceptarlo, cuando estaba violando un principio más importante, que era el ofrecimiento de un método que tenía vinculación con el precio. Entonces, al insistir tanto la parte peruana en esto, sobre todo, porque estábamos muy en conocimiento de estas cosas, es que lo expulsan al ingeniero Cáceres. Y la segunda petición del arbitraje es dejar sin efecto esa expulsión. Perdone, disculpe, me permite, además, pretendían manipular las actas de reunión, cambiando incluso lo acordado, porque uno sabe que en una reunión donde intervienen varios actores hay opiniones importantes que se resumen en un acta y después cambiaban o pretendían retirar nuestras opiniones técnicas de manera de favorecer evidentemente al concesionario, por ejemplo. Y como yo me opuse en 2 oportunidades, bueno, era uno de los temas, ¿no? Que se dice que faltaba el respeto, yo, por esa razón. Muy grave lo que usted nos comenta, señor Cáceres. ¿Ha habido alguna pretensión por parte del concesionario, ya para terminar, de querer cobrar gastos generales por la demora en el tiempo del saneamiento de los terrenos? ¿Cuánto sería este monto? Sí, hemos escuchado, porque no nos han hecho participar de ello, no está tanto en nuestras funciones, esa es ya la relación concesionario-concedente, pero sí hemos tenido información que hay un pedido desde el 2 de junio de aproximadamente 260 y tantos millones de dólares, contabilizados hasta marzo del presente año, por los atrasos del concedente en la entrega de los terrenos. Me han comentado, yo he tenido ocasión de ver alguna copia, algunas partes de copia, y lo que sí lamento que ver en varios de los sustentos del concesionario que utiliza oficios de OCITAN, justamente aquellos oficios donde a nosotros nos jalan las orejas diciendo: ustedes están demorando la aprobación de los EDIs, por culpa de ustedes no se aprueban los EDIs, etcétera, con lo cual el concesionario entonces intenta defender su posición con documentos de una institución del Estado peruano que, entre comillas, le da la razón, que el causante del atraso finalmente es el Estado peruano a través de OCITAN y consorcio supervisor, ¿no? Eso sí nos ha preocupado sobremanera y hemos enviado algunas cartas. Bueno, permanentemente hemos mandado cartas contra esa pretensión a OCITAN, ¿no? Pero cuando una empresa, por lo menos en obra pública, solicita algún tipo de adicional por gastos generales o por cualquier otro andile, tiene que ir con informe favorable del supervisor. ¿En este caso no es así? No, en las concesiones es un tanto distinto, ¿eh? En obra pública sí es así, evidentemente, pero en concesión hay, por ejemplo, las adendas y adicionales. Es normal que en algún momento nos lo hagan llegar para efectos que por lo menos podamos opinar respecto a los montos, ¿no? Del cálculo del gasto general, etcétera, etcétera. Eso es lo normal, ¿no? Creo que no,
oficialmente creo que no es una obligación. Y última palabra, congresista del Castillo, quería hacer una pregunta, pero solamente para cerrar, esta especie de hostigamiento, por lo que usted nos menciona, que hace Ocitrán con la supervisora, ¿puede ser a raíz de que han habido algunos otros postores que quedaron de repente al margen de la adjudicación de la Buena Pro? ¿Quiénes son esos otros postores que se presentaron como supervisores, digamos, y que no, a los cuales no se le adjudicó la Buena Pro? Hubo un postor, no recuerdo su nombre, bueno, un consorcio, sí, pero que fue eliminado muy rápidamente porque no cumplía con las mínimas calificaciones técnicas. Pero no podría yo saber cuál es la razón, sinceramente no. Muchas gracias. Congresista Jorge del Castillo, para que haga la pregunta. Claro, quería, si me puede informar si aparte de estos hostigamientos que ya nos ha comentado, hay otros. Ejemplo, retraso en el pago de ustedes, algún otro tipo de presiones, coacciones políticas. ¿Ha pasado eso antes, durante o ahora? Bueno, podría mencionar dos. Más o menos hacia mayo, cuando estaba por salir a la luz el comunicado del Colegio de Ingenieros, si no me equivoco, y cuando se produjo esa acta famosa del Comité Especialista de la Norma Técnico Resistente, algo se filtró, y bueno, es obvio porque ahí hay 8 personas o 10 personas participando en las universidades, y entonces toda esta problemática salió a la luz y hubieron 1 o 2 programas de televisión que trataron esto, lo entrevistaron al doctor ingeniero Luis Piqué del Pozo, etcétera, y entonces ellos nos mandaron cartas muy duras, los de Ocitrán, diciéndonos que habíamos violado la cláusula de Ocitrán, diciendo que habíamos violado la cláusula de confidencialidad al filtrar documentos del proyecto al periodismo. Nosotros tenemos una cláusula muy severa de confidencialidad por la cual no podemos dar declaraciones, no podemos entregar ningún documento. Incluso nos prohibieron entregar documentos a esta comisión antes que fuera comisión investigadora. ¿Quién le prohibió eso? ¿Por Ocitrán, escrito, verbalmente? Sí, por escrito. ¿Por escrito? Sí, yo se los comuniqué. Por favor, acompáñenos el documento. Sí. Yo en ese momento, al estar impedido de ello, le envié una carta a la comisión con copia de la carta que había recibido del gerente general de Ocitrán. Entonces, ¿Estás acá, de acuerdo? Sí, pero puedo volver a enviarla también, sí, cómo no. Y bueno, ese es un primer hostigamiento, si se quiere, y hubo uno segundo, se me olvidó. El tema económico también. El tema económico, sí. Realmente comenzaban a interpretar el contrato por el lado más difícil, entonces nos refinanciamos bastante. Es verdad, debo reconocer, eso sí, que el contrato por sí mismo es un contrato terrible desde el punto de vista económico-financiero, como nunca he visto. No sé por qué, no entiendo por qué. Por contarle algo muy simple, el adelanto que da este contrato es de tan solo 3% del monto de nuestro contrato. Nunca he visto una cifra tan baja, siempre ha sido 20%, tal vez 15%, pero en este caso 3%. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que con la obligación de devolverlo en el primer año. Entonces, como en el primer año casi no ha habido obra, casi no hemos facturado, ha habido valorizaciones donde el íntegro ha sido la amortización. Entonces, sí, el primer año y pico la hemos pasado muy mal, pero debo admitir que eso es porque el contrato de por sí era extremadamente duro. No entiendo por qué tenía que ser tan duro. ¿Por qué tienen que ser los contratos tan duros con quienes representan al... Lo firmaron pero así. Lo firmamos, así Ahora, es. Lo firmamos. Última pregunta. Vamos a suponer que ellos se quedan intransigentes en el tema, no quieren aceptar y sigue este asunto. ¿Qué solución puede haber? Porque en un momento tienen que arreglarse las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué método? No es suficiente el tema. Y hay un arbitraje, ¿no es cierto? Me gustaría si nos pueden mandar la documentación, no sé si ya la enviaron, para informarnos cuáles son los puntos en controversia. Pero eventualmente podría haber otras soluciones o un nuevo arbitraje, no sé lo que sea. ¿Qué camino ven ustedes que puede ayudar a resolver este tema? No se puede quedar así siempre. Me habla, en todo caso, a nivel del problema con el concesionario. Yo repetiría lo que ya mencioné. Yo creo que la solución en verdad es bien sencilla. Es que alguien en el Estado
ya diga, bueno, basta de discusión, porque está un año discutiendo en esto, ya basta, y simplemente tomar la decisión. Creo que la decisión es clarísima, porque lo han dado todos los organismos técnicos, ¿no? Y simplemente ordenar que se haga lo que el Estado considera que debe hacerse, pienso yo que es lo que nosotros estamos recomendando, y el concesionario tiene la vía legal expedita para irse a arbitraje o a peritaje técnico, si se considera que es un tema que puede estar a ese nivel, con lo cual es más fácil, pero seguramente si se trata de montos así especiales, tendrá que ir a arbitraje. Pero eso contractualmente no le permite a él negarse a cumplir lo que le están ordenando. Lo único que habrá que discutir si es que eso amerita un pago adicional o no. Entonces, hasta cierto punto es un problema secundario que no debe afectar, no tiene por qué afectar la marcha del proyecto. El problema yo creo que está en que hay personas en el Estado que no están convencidas de esta situación técnica, lo cual me sorprende, no la entiendo, porque la solución es bien fácil. Perdone, doctor, disculpe para completar. Señor Cáceres, uso la palabra la congresista Cuadros y luego con gusto usted. ¿En qué periodo fueron esas actitudes de hostilización? ¿Fueron en el periodo anterior a esta gestión o también? Y si esos funcionarios se mantienen hasta ahora, ¿usted los ha identificado? Sí. Sí, yo diría que es más o menos de agosto o septiembre del año pasado, ¿no? No, sobre todo ha sido en la gestión anterior, porque en esta gestión ya no ha habido nada nuevo. Yo la última vez que me he reunido con las autoridades de Ocitlán, con mi cliente, ha sido en julio, luego no. Y la anterior fue, creo que en marzo, o sea, las relaciones andan tan mal que prácticamente no nos reunimos a nivel de representantes legales y ejecutivos. Entonces, pero ¿cuándo empieza? Es bien sencillo, empieza cuando en noviembre se dan cuenta que no estamos dispuestos a aceptar que se disminuya lo ofrecido en la propuesta técnica. Y puedo yo entender, recuerdo mucho una discusión también que hubo en Ocitlán cuando explicablemente se criticaba mucho al concedente, a la ATA, al ministerio, de por qué no celebraban la entrega de los terrenos, lo cual obviamente era un imperativo y era un deseo de todos. Pero en medio de todo ello recuerdo que yo personalmente comenté ahí a la parte más, a las instancias más ejecutivas de Ocitlán, les dije, sí, eso es verdad y hay que presionar mucho, pero por si acaso hay que tener en cuenta lo siguiente, porque ya habíamos tenido un primer documento de ampliación, pedido de ampliación de plazo y adicionales, ampliación de plazo. Y le dije, cuidado que en esto hay otro ángulo que hay que ver, que es que afortunadamente para el Estado, el concesionario está también con un atraso de una obligación muy seria contractual. Y les puse el ejemplo porque al principio no me entendían. Les dije, sí, porque si mañana ya están libres los terrenos, pasado mañana no pueden comenzar a construir. Por lo tanto, su derecho a ampliación de plazo no es automático. Eso un juez, un árbitro lo va a tener que evaluar de esa manera. Por lo tanto, ellos tienen ahí un pecado, un problema serio. Tengan ustedes en cuenta esto y adviértanle al concedente para que no simplemente piensen que todo va a ser una ruina de adicionales y puede haber la sorpresa que de 100 millones que pide el concesionario, finalmente solo tenga derecho a 10 por este problema del pecado que tontamente ellos han hecho, porque ellos han debido acelerar y cumplir con los EDIs, que es lo que menos vale en este contrato de concesión, y estar listos y simplemente cruzarse de brazos y donde el culpable entonces ya solo es el concedente. Pero ellos están en una situación terrible simplemente cruzarse de brazos y donde el culpable entonces ya solo es el concedente. Pero ellos están en una situación terrible que yo no entiendo porque es absurda para quien tiene manejo contractual. Pero además yo le dije, y yo les manifiesto esto porque me siento, y la supervisión se siente, que debe proteger los legítimos intereses del Estado. Y ahí es donde yo me di con la sorpresa de una respuesta que hasta ahora me sorprende, insólita, y me dijeron, no, un momentito, ustedes son supervisores de Ocitlán, y por lo tanto, como Ocitlán, ustedes no tienen que, su función no es defender al Estado, porque Ocitlán es como un árbitro, es
es imparcial. Entonces yo le dije, momento, será como un árbitro imparcial para los fines originarios, para fines de las tarifas, donde sí yo entiendo que para dar posibilidad a las inversiones privadas y darle seguridad que la tarifa no la iban a politizar y por lo tanto iban a aguantar las tarifas, los aumentos por cuestiones políticas, se creó organismos con bastante autonomía para que ellos, independientemente de si es Estado, si es lo que sea, ellos decidan si cabe aumentar las tarifas. Pero no puede ser que para la supervisión de las inversiones ustedes no estén defendiendo los intereses del Estado, porque los legítimos intereses, porque si no significa eso que el Estado en esta obra está sin supervisión. Y eso creo que hasta es ilegítimo, no puede ser. Y si es así, ustedes adviértanle de inmediato al Estado diciéndole esto para que ellos contraten un supervisor de parte. Porque es como que en un juicio ustedes dejan a una de las partes sin abogado. No puede ser. Necesitamos ser supervisores de parte. Somos supervisores del Estado, protegiendo los intereses del Estado legítimos. Y me dijeron, no, usted está totalmente equivocado. Es que ustedes solo saben de obras públicas y no sé qué cuánta historia. Realmente, esa afirmación a mí me gustaría que alguien pueda aclarar esto con Ocitlán, porque ellos consideran que esa es su función, esa es una realidad que desconozco, no soy abogado, no conozco bien las leyes de Ocitlán, pero yo dudo que esas leyes puedan estar tan equivocadas que en el tema de supervisión de inversiones obligatorias también le den un papel imparcial, neutro. Entonces, ¿quién defiende al Estado en eso? Nadie. Eso es sorprendente. Ok. Quería hacer una... No, usted, doctor, pidió alguna sugerencia o recomendación para mejorar estas cosas de la gestión del proyecto, que es lo que a todos nos preocupa. Ha habido con el cambio de gobierno una situación que yo creo que es muy favorable para la gestión del proyecto y resolver los problemas, es la de que participen todos los actores, es decir, de parte del Estado, el concedente con su brazo técnico, ATE, y de parte, bueno, también el regulador Ocitlán y nosotros como supervisores, ¿no? Además del concesionario, por supuesto. Muchas gracias, se agradece la participación del señor ingeniero Duilio Ayaipoma, representante legal del consorcio CLIL2. Ha sido, la verdad, que muy interesante escucharlo y a partir de aquí creo que vamos a empezar ya a invitar a esta comisión a funcionarios y autoridades que han tomado este tipo de decisiones bastante irregulares. Invitamos ya, en el momento que lo deseen, pueden retirarse. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Solamente 2 minutos, señores congresistas. Muchas gracias.